esto es importante. Una vida interior que, claro, se refleja en el exterior. Y esto tenemos nosotros que empezar a reflexionar, ¿sí? ¿Qué tanto está nuestro interior preparado para poder recibir la vida divina, la participación de la vida divina? Bueno, pues antes de comenzar, y a lo mejor ya ahorita al final ya de retiro, quisiera saber quiénes de los que vienen por primera vez. Ah, hay bastantes. Muy bien. Bueno, o sea, me refiero por primera vez que van conociendo apenas la divina voluntad. A ver. Ah, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, bienvenidos a los de primera vez, aunque ya casi estamos terminando, y también a los de inicio, que son poquitos. Esto es bueno porque puedo ver que la mayoría de los que están aquí pues ya se han acercado a la obra del cielo, a saber qué es la divina voluntad, y esto pues nos ayuda a profundizar más. Y de todos modos, para los que no, vamos a ir tomando como estas líneas que nos van a ir ayudando a conocer qué es la divina voluntad. Crecer en Jesús, crecer con Jesús. Bueno, este es uno de los temas que hablan mucho de nuestro interior, de ese interior que tenemos que profundizar para poder poseer esa vida, la vida de Jesús en nosotros, en nuestra Nazaret interior. Jesús le dice a Luisa que cada uno de nosotros tenemos una Nazaret interior, una Nazaret, una casita interior en el que Él quiere crecer, quiere desarrollarse, en el que Él quiere poner su propia vida. Así que ahí en la Nazaret interior debe de estar nuestra Madre Santísima. Y Jesús le dice a Luisa que cada uno de nosotros tenemos a Jesús, su vida divina, ahí lo tenemos presente, la Trinidad, y tenemos también cada uno de nosotros una Madre del cielo. Así que ya no nos tenemos que pelear por una sola mamá, sino que cada uno de nosotros tenemos a la misma mamá sellada en nuestro interior. Y eso lo sabemos muy bien porque Jesús le dice a Luisa que nuestra Madre Santísima y la Trinidad son un solo eslabón. Es decir, nuestra Madre Santísima fue el triunfo de la vida divina en el alma de una criatura de la cual nosotros debimos ser como ella, como María. Toda la humanidad debió de ser así, como María. Sin embargo, pues nosotros que venimos de una naturaleza caída, aspiramos ahora a vivir ese reino que vivió María aquí en la tierra. ¿Y quién es ese reino? Pues Jesús. Es Jesús. Así que ahora vamos a hablar de esa casita interior de la que Jesús quiere formar. No que le demos nosotros una habitación, sino que le demos solo la casa completa. Porque Jesús quiere habitar ahí y quiere ser el dueño de nuestra vida. El dueño. No que le diga, sí, Jesús, qué bueno que vienes a visitarme, te voy a dar una habitación. Y Jesús dice, ¿qué habitación ni qué nada? Quiero tu casa completa con las escrituras. Así. Y de hecho, Jesús le firma a Luisa esas escrituras. Las escrituras de su propiedad. Por eso la casa que quiere formar en el interior es la Nazaret. Y luego Jesús le dice a Luisa, una vez que está formada nuestra Nazaret interior, todos nosotros ¿qué formamos?
Una familia. ¿Una ciudad? ¿Un pueblo? ¿Sí o no? Sí. Imagínense tantas casitas que tenemos aquí, ¿verdad? Formamos un pueblo. Bueno, pues Jesús le va diciendo a Luisa, ya en estos tiempos, ya nuestra Nazaret debe de estar formada. Ya deberíamos de estar no formando pueblos, sino ciudades, países. ¿Cómo vamos con esto? Creo que vamos un poquito atrasados, pero a Jesús le urge, porque quiere que nuestra Nazaret interior venga con la apertura y la disposición a darle nuestro sí. Todo lo que nos relataron y nos comentaron en este hermoso retiro, Fray Benjamín y Fray Giovanni, fue precisamente esa vida interior. Ellos viven una vida monástica. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero Jesús nos dice algo. Quiero vivir en tu interior como si fuera un monasterio. Es decir, no es necesario que tú te vayas a un monasterio para vivir la divina voluntad. ¿Sí? Que claro, que los que están llamados, hermoso, viven su monasterio interior y el monasterio exterior. Pero la mayoría de nosotros no vivimos un monasterio exterior. Así que Jesús quiere, así le dice a Luisa con estas palabras, que hagamos de nuestro interior un claustro divino. Imagínense ustedes a las monjitas de claustro, es ellas y Jesús. Es más, si ustedes visitan a un claustro, sois una vida de silencio, para encontrarse cada vez más con su amado en el interior. ¿Sí? Pues esto es lo que Jesús quiere empezar a hacer con nosotros. Una vida interior para irnos, como nos dijo ayer Fray Benjamín, a las profundidades cuando haya turbación, y no irnos a la superior, a la parte superior donde está la parte que nos puede arrojar las olas, sino penetrar hasta el interior de nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Si nuestra vida es tan agitada, hay hijos, hay esposo, hay trabajo, hay cosas que hacer. Bueno, pues precisamente Jesús quiere que comencemos un hábito interior de vida, porque eso es lo principal. Cuando los religiosos se van a un monasterio, lo primero que empiezan es formarles el hábito. Por eso usan su hábito. El hábito de vivir esa interioridad. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. ¿Cómo crecer con Jesús? En esa vida interior, en esa Nazaret. Bueno, vamos a ver varios puntos, a lo mejor retomando un poquito las bases introductorias para poder entrar en el rol de esta vida continua de vivir con mi Jesús, mi todo. Y vamos entendiéndolo también desde nuestra fe. Bueno, siempre me gusta partir con esto, sobre todo para los que vienen por primera vez y para saber qué es esto de divina voluntad. Cuando hablamos de crecer con Jesús, estamos hablando de una vida, porque el crecimiento nos habla de que yo nazco, crezco y me desarrollo, ¿verdad? Es decir, una vida. Cuando hablo crecer, significa vida. Entonces, es importante que
nosotros sepamos qué es el don de la divina voluntad. El don de la divina voluntad, lo que Jesús nos quiere dar a través de los escritos de Luisa Picarreta. Jesús le dictó a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, unos escritos, 36 volúmenes, para nosotros vivir el don, vivir la vida divina. Entonces, si crecer con Jesús nos refiere a una vida, entonces estamos hablando del don. ¿Qué es el don de la divina voluntad obrante en la criatura? Porque ese es el nombre completo. 4 puntos importantes para poder definirlo. Primero, es el proyecto de Dios completo en el hombre. Punto número 1. El plan de Dios que tenía desde el principio y que no se ha cancelado, sino al contrario, es un plan que está en ejecución. Y para poder cerrar esa obra completa, necesitamos conocer el don de la divina voluntad. Las escrituras, fundamento de nuestra fe, y el don para acercarnos a ese orden, a ese puesto y esa finalidad para la cual Dios nos creó desde el principio. Bien, punto 2, ahorita vamos a hablar de ese proyecto de Dios, ¿sí? Punto 2, el don de la divina voluntad es una vida divina para vivirla. Estamos hablando de crecer en Jesús. Entonces, la vida divina que tenemos que poseer, que vamos a poseer con este don en plenitud, es la vida divina de Jesús. ¿Sí? Por eso Jesús es el fundamento de nuestra fe. Es el mediador entre el Padre y todas las criaturas. El único mediador. Porque es el único con el que debemos de revestirnos para poder vivir la plenitud del cielo, de nuestra Nazaret, de la plenitud de su vida en nosotros. Bien, pero estamos hablando vida, crecer en esta vida. Número 3, el don de la divina voluntad es un intercambio de vidas. ¿Qué es esto? Bueno, lo vamos a ver. El intercambio de vida. Todos tenemos una vida, ¿verdad? Y nuestra vida es humana, no es divina, ¿cierto? Es muy humana nuestra vida. Lloramos, nos encaprichamos, pataleamos, comemos, dormimos. Si queremos algo, pues lo adquirimos. Si tenemos una meta, la alcanzamos porque queremos alcanzarla. ¿Sí o no? Esa es una vida humana. Bueno, pues Jesús nos dice, si quieres vivir mi vida divina, necesitas entregarme tu vida humana. Es decir, vaciar todos tus actos de tu intención para que yo pueda poner mi vida divina. Yo no puedo entrar en ti si tú sigues viviendo con tu vida humana, con tus intenciones, con tus quereres, con tus modos de pensar. Bueno, pues Jesús quiere darnos su vida, pero como nos explicaban también nuestros expositores, quiere que entremos a ese vacío interior, a esa nada. Ellos primero comenzaron hablando de la humildad, ¿sí se acuerdan? Sí. Bueno, pues la humildad es el primer paso para que Dios comience a vencer en nosotros. Es el primer pasito para después dejarnos llevar a que Jesús nos lleve a la nada, al abandonarnos, a que nuestras intenciones sean todas de Dios. Por eso, bendita virtud de la humildad,
que destruye la soberbia. De otra manera no puede haber un intercambio de vida. Bueno, punto número 4. Por lo tanto, el don de la divina voluntad es el cumplimiento del Padre Nuestro. ¿Qué es el Padre Nuestro? El Padre Nuestro son las peticiones que nos deja nuestro Señor para pedir la vida del cielo aquí en la tierra. Y volvemos con esto: vida. Vida, la Nazaret interior. Cuando nosotros decimos: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en nuestra tierra como se hace en el cielo. Vida del cielo en la tierra. Bueno, entonces esto nos lleva a entender con mayor claridad que no es la divina voluntad, no es un movimiento más de la iglesia, no es solo para conocer, no es una devoción, no es una espiritualidad, sino es una vida. Vida. Es decir, desde que te levantas todo el tiempo hasta que te duermes, en el sueño, continúas tu vida hasta el último acto de tu vida, de principio a fin. Cuando estás en un movimiento eclesial, pues vas un ratito al apostolado, luego vas a tu casa a hacer tus obligaciones. Por eso este no es un movimiento más de la iglesia, sino es una vida que es la vida misma de Jesús en nosotros, en nuestro interior, pero como vida. Vamos a ver qué es esto, que precisamente nos lleva a eso, a crecer en esa vida interior con la vida divina que es Jesús. Bien, entonces, bueno, crecer nos lleva a entender la vida. La vida nos lleva a entender la voluntad. ¿Sí o no? ¿Sí? Nosotros, si no tuviéramos voluntad, pues no tuviéramos vida. Porque la voluntad nos ayuda a decidir dónde movernos. Una persona que está muerta, pues ya no tiene voluntad, ya no se mueve, ya no puede. Bueno, por lo tanto, la voluntad nos lleva a entender el movimiento, porque nos movemos con nuestro querer. Y el movimiento nos lleva a entender que estamos nosotros haciendo muchos actos para movernos, para tener vida. ¿Sí o no? Entonces, todas estas palabras van por la misma tónica y nos hablan de la vida. La vida se entiende desde la voluntad, desde el movimiento y desde los actos. Y vamos a hablar de el primer principio que nos dio la vida. Para entender ese principio y poder entender también los fundamentos de esta vida, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Solo Él es creador. El verbo crear en hebreo tiene siempre por sujeto a Dios. Ahora dice: la totalidad de lo que existe depende de aquel que le da el ser. Fíjense qué maravilloso lo que nos dice el Catecismo. Nos dice que Dios eterno ha dado ese principio. ¿Cuál principio?
pues el principio de su plan, de habernos creado para darnos vida, no vida humana, sino vida divina, ¿sí? Entonces, la totalidad de lo que existe depende de aquel que le da el ser. ¿De quién dependemos? De Dios. No hay más. Entonces vamos viendo un principio de la creación que es importante, porque para esto tenemos esta vida. Dice, Dios crea primero las cosas menores como preparativo a las mayores, y estas como corona de las menores. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, al crear el cielo, primero creé las estrellas como astros menores, y después creé al sol, astro mayor, dotándolo de tal luz de eclipsar a todas las estrellas, como escondiéndolas en sí, construyéndolo rey de las estrellas y de toda la naturaleza. Es mi costumbre hacer primero las cosas menores como preparativo a las cosas mayores, y estas como corona de las cosas menores. Fantástico. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Que la finalidad primaria es el hombre. ¿A quién creó al final? Al hombre. ¿Quiénes son las cosas menores? La creación. La creación. ¿Y quién es la cosa mayor? El hombre. Porque Dios creó al hombre al final porque es más valioso para su plan divino. Cosa que ahorita las ideologías nos están tratando de ver lo contrario, ¿verdad? Que somos iguales, animales, todos por igual. Bueno, tan es así que Jesús también le dice a Luisa en el volumen 35, le dice: la creación debía servir como habitación del hombre, y el hombre debía servir como habitación nuestra. Queríamos formar tantas vidas nuestras por cuantas criaturas sacábamos a la luz del día. Cada una de ellas debía poseer nuestra vida. Ahí está la vida trinitaria. La vida de Jesús, de la cual Jesús quiere que crezcamos. Pero vida hablante y orante. Así que bueno, seguimos con eso. Hay otra cita hermosa que nos habla Jesús también de la creación del cuerpo, que es lo primero que crea Dios. Y al final deja en la creación del alma. Por eso primero Dios crea las cosas menores y deja al final las cosas mayores. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios? Las almas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es para entender la vida, porque si decimos que tenemos que crecer en Jesús, entonces primero tenemos que comprender la dimensión de la vida que nos viene a dar a Jesús. Esa vida que despreciamos, esa vida que nos laceramos, que nos lamentamos. Bien, ahora el plan original de Dios es, creemos que Dios creó al mundo, dice el catecismo, según su sabiduría, que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a la criatura de su ser, de su sabiduría y su bondad. Por lo tanto, Dios crea al hombre para ser habitación de él, y con su aliento omnipotente le infunde la vida. Ahorita vamos a hablar de esto. Crea el cuerpo y le infunde la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades, proporcionadas a criatura, haciéndolo un pequeño Dios. Por lo tanto, esto es importante. Adán, que fue el primer hombre creado, poseía la voluntad divina, la plenitud de la santidad, la totalidad de todos los bienes divinos. Y Jesús le dice a Luisa:
¿Sabes tú qué significa plenitud? Estar lleno hasta el borde, hasta desbordar fuera luz, santidad, amor y todas las cualidades divinas, de modo de poder llenar cielo y tierra, de los cuales tenía el dominio, y en ellos extendía su reino. ¿Plenitud de qué nos quiere? De vida divina. Vida divina. Bien. Entonces, con esto vamos tomando en claro 3 puntos importantes. Primero, hay que reconocer que somos criaturas, o sea, seres creados por un ser superior. ¿Reconocemos todos estos? ¿Nadie objeta que somos de la generación espontánea? No, ¿verdad? Somos creados por un ser superior que es Dios. ¿Sí? Aquí nos lo dice el catecismo, nos lo dice la obra de cielo, porque estamos dentro de un plan divino donde Dios quiere poner su vida divina plena en nosotros, porque para eso fuimos creados, para este principio de Dios. Segundo, hay que reconocer que el Creador es quien tiene en sus manos la finalidad de la criatura. ¿Cierto? Nos lo dice el catecismo. Todo depende de Él. ¿Y por qué nos preocupamos? Bueno, Él tiene en nuestras manos nuestra vida. Y esto hay que tenerlo muy en claro para poder entender la vida. Y tercero, no pensar que es permitido cambiar cómo fuimos creados. ¿Verdad que no? No podemos cambiar cómo hemos sido creados. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza, con una finalidad de Dios, con una finalidad para la cual fuimos pensados, hombre y mujer. Bueno, pues todo esto es el principio creacionista, para entender la vida y el plan de Dios del por qué estamos aquí. Bueno, esta vida, para poder entender esta vida que tiene que crecer en nosotros, que es la vida de Jesús, está en Nazaret, vamos entendiendo el valor de la vida antes de nacer. Así que nuestra primera relación es con nuestro Padre Dios. ¿Cómo están las relaciones con nuestro Padre Dios? ¿Nos acordamos de Él? Bueno, esto es importante, porque Papá Dios nos crea en este plan. Por eso vamos dimensionando el amor del Padre en nuestra vida. Si no, pues no vamos a dejar crecer a Jesús en nosotros, porque donde está Jesús está el Padre. Entonces, vámonos ubicándonos en el momento en que Dios nos crea, imaginando ese momento. Dice, así, bueno, se me olvidó poner la cita del cielo. Ahorita te la digo. Dice, continúo mi abandono en el querer divino, y girando en él, mi pobre mente se ha transportado a Edén, en el momento en el cual Dios estaba formando nuestra naturaleza humana, antes de infundirle el alma. Fíjense qué belleza, ¿eh? Y pensando en el gran amor en el cual el Supremo Creador formaba el cuerpo humano, y que antes de que Adán existiese, al formar su cuerpo, lo amaba con amor de padre que ama su parto, y que no existiendo aún la vida del alma de Adán, no le correspondía con su amor, y por lo tanto el amor divino quedaba aislado,
sin la compañía del amor de su criatura. El hombre todavía no podía corresponderle a Dios, porque todavía no creaba su alma. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? Nuestro Padre, que forma su habitación, que es nuestro cuerpo, que dice, antes de que Adán existiese, Él formaba su cuerpo, lo amaba con amor de padre, que ama su parto, y que no existiendo aún la vida del alma, no le correspondía al hombre, pero ya nos amaba. Cuando nos formó, aún sin que le correspondiéramos. La vida de antes de nacer. Somos hechos para la eternidad. Por eso dice en Filipenses 11, nosotros somos ciudadanos del cielo. Por eso Jesús le decir a Luisa, este momento tan importante para que nosotros vayamos entrando en el amor de nuestra vida. Esa vida que quieren destruirla todos los que están en la cultura del mal, de la oscuridad. Nos quieren quitar nuestros vínculos con el Padre, nuestras relaciones familiares quebrantadas se sanan con el amor del Padre, descubriendo su amor desde el principio, descubriendo esa vida divina de la cual Dios ya estaba preparando desde que creó nuestro cuerpo. Lo más grande. Dios deja primero las cosas menores, crea primero las cosas menores para después crear las mayores. Por eso nos dejó al final. Y dice, hija mía, yo soy amor, e hice a las criaturas todo amor. Los nervios, los huesos, las carnes, son tejidos de amor. Y después de haberlas tejidos de amor, hice correr en todas sus partículas, como cubriéndolas con un vestido, la sangre, para darles vida de amor. Quedémonos con esto. Imaginemos cada tendón, cada tejidito, ese que te duele porque ya tenemos mucha edad. Eso lo hizo en el amor. Y en el amor nos lo dio y lo creó. Partículas de amor. Por eso dice, la criatura no es otra cosa que un complejo de amor. Y no se mueve por ninguna otra cosa, sino solo por amor. A lo más puede haber diversidad de amores, porque no vivimos conectados con su amor. Pero siempre por amor se mueve. Puede haber amor divino, amor de sí misma, amor de criatura, amor perverso, pero siempre amor. No puede hacer de otra manera porque su vida es amor, creada por el amor eterno, por lo tanto llevada por una fuerza irresistible al amor. Así que la criatura, aún en el mal, en el pecado, en el fondo, debe de tener un amor que la empuja a hacer ese mal. Pero no es ese amor humano el que Dios quiere, sino Dios nos ha creado para vivir con amor divino y corresponderlo. Por eso el plan de Dios es maravilloso. Y el plan de Dios se tiene que rescatar desde el amor. Porque la voluntad y el amor son uno solo en el don que Dios nos quiere dar. Es nuestro Dios que quiere habitar dentro de nosotros.
para ser correspondido en el amor y poder reconocer el amor en todos nuestros miembros, en nuestro cuerpo, que están las huellas de su amor. Por eso Jesús le dice a Luisa, nosotros la creamos. ¿Quiénes son nosotros? La Trinidad. La Trinidad. La creamos porque queremos tener que hacer con ella, estar juntos, obrar juntos, felicitarnos y amarnos juntos. Nuestra finalidad no era tenerla lejana, no, sino junta y fundida con nosotros. La fusión. Y para tenerla absorbida le dábamos nuestro acto creante y obrante, el cual conforme creaba las cosas, así formaba sus olas de amor y había venas de felicidad en la criatura. De modo que debía sentir dentro de sí no solo nuestra voluntad, nuestra vida palpitante y obrante, sino el océano de nuestra alegría y felicidad, tanto de sentirse el paraíso en su alma. Nosotros somos el paraíso de Dios, porque fue creada nuestra alma para vivir estos océanos de alegría y felicidad. ¿Cómo? Viviendo fundidos en ellos, en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ese era el plan completo de Dios. Dios instaló su amor en nosotros. Ahí está su amor. Hija mía, la creación del hombre fue el centro donde nuestro fiat y nuestro amor se instalaron para tener ahí su sede perenne. Nuestro ser divino tenía todo dentro de nosotros, el centro de nuestro amor y el desarrollo de la vida de nuestro querer. Con crear al hombre quiso formar el segundo centro de nuestro amor, para hacer que nuestro fiat pudiese desarrollar la vida humana con su imperio y dominio, como hacía en nuestro Ser Supremo. Por eso, hija mía, hijos míos, te recomiendo que sepas reconocer y conservar en ti la instalación de nuestro amor y la vida obrante de nuestro fiat, y sentirás los prodigios de la continua creación y nuestro amor desbordante, que ahogándote de amor, no sentirás otra cosa que amor y voluntad mía. Bueno, pues ahí está. Se ha instalado el segundo centro del amor de Dios. ¿En dónde? Dentro de nosotros, en nuestra alma. ¿Y qué es lo que nos recomienda Jesús? Que sepamos reconocer y conservar esa instalación de su amor dentro de nosotros. ¿Lo reconocemos acaso? Bueno, voy a pasar acá porque ya veo que el tiempo corre. Bien, entonces, antes de que naciera ya me amaba. Dice Jesús, si supieras, hija mía, cuántos besos, cuántos abrazos amorosos dimos a la naturaleza humana antes de que le diéramos la vida. Y fue en la hoguera de nuestro amor que, infundiéndole el aliento, le dimos la vida, dándole el alma y al cuerpo el respiro, el latido, el calor. ¿En dónde comienza la vida? En el alma. ¿Sí? Ahí está claro. Infundiéndole la hoguera de su amor. Imagínense a un padre amado que en su hoguera de amor no hace otra cosa más que infundir el aliento y nos da la vida dándole el alma. Dándonos el alma y poniéndola en el cuerpo. Para que el cuerpo, ¿qué hiciera con el alma?
respirara, latiera y tuviera ese calor de ese motor divino que se mueve dentro. ¿Qué nos da la vida? El alma. El alma. Por eso es lo último que crea Dios en el hombre. El alma es lo más valioso para Dios. Es la Nazaret interior donde Dios quiere poner ahí su habitación, su vida, su relación íntima con el hombre. ¿Qué cita es esa? Buena pregunta. Si alguien tiene por ahí, me lo dice. Ahorita les digo en esa cita. Bueno, pues aquí está. Entonces, ¿quién soy yo y quién es mi Padre Dios? Bien, terminando este primer respirito de tema, reconociendo ese amor, digamos todos: el amor del Padre, desahogando su amor, quiso crearme, a semejanza de Jesús, quiso elevarme. Ya nos amabas desde antes de nacer. Fuimos creados para vivir vida divina. Fuimos formados por tus manos celestiales. Particípame tu vida, tu divina voluntad. Reconocemos esto, ¿verdad? Este es nuestro único deseo. Bueno, pero sabemos muy bien que Adán cayó. Y en el momento en que Adán cayó, perdimos la vida divina. ¿Sí? Perdimos la vida divina. Perdimos al revelador, es decir, al Espíritu Santo. Por eso el hombre no sabe y no recuerda todo lo anterior. El hombre no recuerda cuánto lo amó el Padre en el momento de la creación. ¿O acaso alguien lo recuerda? No, porque venimos de esa naturaleza caída. Y ahora nos lo viene a dar con la obra del cielo. Nos viene a descubrir los secretos escondidos, como dice en el profeta Isaías, que hubo en la creación. Y que nosotros no hemos establecido esos vínculos de amor con el Padre porque no lo hemos reconocido. Por eso Jesús dice: después de tantos años de silencio y de secreto, de desahogo a sus llamas, y quiero regresar a ser la de revelador de la creación. Bien, ¿cuántas sorpresas tiene por decirnos? Y nos dice el catecismo que el Padre decidió elevar a los hombres a participar en su vida divina nuevamente, a la cual a todos los hombres nos llama en su Hijo Jesús a través de su iglesia. Y ahora sí, creo que tenemos respuesta. ¿Qué es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es mi vida? ¿Quién es el principio de mi vida? Bueno, ya conocimos el primer principio del plan de Dios en el Génesis. Sin embargo, nuestro principio para poder adquirir esa vida divina, ese crecer en el interior, viene a través de el Verbo encarnado. Yo perdí la vida divina, la adquirí en el bautismo, pero no está obrante. Esa vida divina donde Jesús quiere crecer no está obrante, está sofocada. Por eso, en las Sagradas Escrituras, en el prólogo de San Juan,
nos dice quién es ese principio para volver a readquirir esa vida y crecer en ella. ¿Quién es? Jesús. Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Por eso, ¿quién nos crea? ¿Papá Dios solamente? La Trinidad. Él estaba en el principio, dotándonos de su vida. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada. Todo cuanto ha sido hecho, en Él era vida. Así que nosotros vivimos en Jesús, y Él es nuestra vida. No hay más. No es la vida que nos da la luz y el movimiento a nuestro cuerpo. Él es la vida divina que está puesta dentro de nuestra alma. Por eso respiramos, por eso hablamos, por eso nos movemos, porque en Él nos movemos, somos, nos movemos y existimos. Nos lo dice San Pablo en Colosenses 1, 15, 20, el cual es imagen perfecta del Dios invisible, engendrado desde siempre, antes de toda criatura. Pero ustedes dicen, bueno, no que primero fue Adán, pero en el acto único y eterno de Dios fue engendrado el Verbo desde antes de la creación del hombre. Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio. Él es mi principio. Nuestro principio es Jesús, porque Él es mi vida. La vida con la que te mueves es Jesús, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacía sobre todas las cosas. Y tuvo al Padre que en Él habitase toda plenitud. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos conociendo esa vida que quiere crecer en nosotros. Porque es la vida que Dios nos la ha dado. Y es necesario conocerla, no solamente lo que hizo en el exterior, como nos lo dicen las Escrituras, sino lo que hizo en el interior, que es la vida divina que nos la quiere dar ahora a nosotros. Esa vida plena, continua, que no es a momentos ni a ratitos, sino que quiere crecer dentro de nosotros como reflejo de su amor. Por eso es necesario conocer a Jesús para conocer mi vida en Él, para conocer mi reflejo y saber si verdaderamente me estoy reflejando en Jesús o no. Jesús lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien me ve a mí, ve al Padre. Ese amor tan grande que acabamos de descubrir en la existencia de mi propio ser, lo vamos a ver a través de Jesús. Entonces Jesús es mi vida. Y por lo tanto, para que yo tenga vida en Él, tengo que hacer lo mismo que Él. ¿Qué dijo Jesús en San Juan? Yo y el Padre somos uno. Así nosotros, para poder tener esa vida divina, debemos de decir: no, yo y Jesús somos uno.
para ser uno con el Padre. De otra manera, ¿cómo quiero construir mi Nazaret interior? Porque en la Nazaret interior debe de estar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nuestra Madre Santísima y San José, los tres corazones, pero unidos por la Trinidad. Y así que tenemos que ser uno en Jesús para poder vivir esa Nazaret interior. De otra manera, no estamos viviendo más que obstaculizando esa habitación interior. Así que vamos viendo cómo vivió Jesús en esa unidad y en esa intimidad interior, para que nosotros podamos reflejarnos en él. Bien, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice cuál fue la base en la cual Jesús se abandonó plenamente con el Padre. Dice: Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales y divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes. De forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina, sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Bueno, Jesús era verdadero hombre, por lo tanto tenía voluntad humana. Él podía decidir lo que él quisiera hacer. Pero tuvimos una plática ayer que se llamó la obediencia liberante. ¿Se acuerdan? Sí. Y en esa obediencia liberante estaba puesto el abandono en Dios. ¿Por qué? Porque nos libera. Verdaderamente hay una libertad, nos decía Fray Benjamín, de nuestro propio ego. Una libertad de nuestras propias esclavitudes, de lo que podemos decidir con nuestra voluntad separada de la de Dios. Entonces, vamos entrando a esa obediencia liberante ahora que nuestra voluntad decida hacer lo mismo que Jesús para que Él pueda crecer en nosotros. ¿Qué hizo Jesús? La voluntad humana de Cristo sigue a la voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Punto clave. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra vida? Estamos cooperando con esa voluntad querida por Dios. Vamos a descubrir. Y bueno, aquí tenemos varias citas bíblicas que nos comprueban esto que acaba de decir el Catecismo. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo dicen las Escrituras. Y luego dice Jesús: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. ¿A qué se está refiriendo Jesús? A las almas, pero a los santos. Jesús
Jesús tenía actos, ¿sí o no? Sí. Y en cada acto Jesús estaba fundido, bueno, Jesús estaba ya plenamente fusionado en la voluntad del Padre. Si un acto Jesús hubiera hecho su voluntad, por ejemplo, decir, no, yo para qué me muero si yo soy Dios, ¿qué hubiera pasado? No hay salvación. No hay salvación, ¿sí? Porque Jesús tenía que tomar nuestra vida. Entonces, Jesús no perdió ni un acto en la voluntad del Padre, ni un acto de su vida. Y es lo mismo que nos invita a hacer a nosotros para que Él pueda crecer en nosotros. No pierdas tiempo. Bueno, no pierdas actos. Fúndelos. Ya no pienses en ti mismo. Ya no te quejes. Vívelo en Cristo. Fúndete en Él. Reconócelo en tu vida. Jesús reconoció la voluntad del Padre en la cruz. Jesús se reconoció a sí mismo su amor en el momento más cruel de su pasión. Y por eso, dice Jesús, respondiendo le decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo, de igual manera. Bueno, Jesús tenía su voluntad humana vacía, pero unida a la voluntad divina. ¿Qué significa vacío? Vacío de su propio querer, vacío de sus intenciones humanas, de querer solamente beneficio para sí mismo, porque eso hace la voluntad humana, solamente ve el beneficio para sí mismo. Pero Jesús crecía en sabiduría y gracia, lo que vamos a ver más adelante, porque vivía la fusión de la voluntad con el Padre. Dice, pero mis obras llevan el sello de lo eterno, y mi infinita sabiduría y mi eterno amor no podían dejar la obra de la creación sin sus efectos, los derechos que me correspondían. He aquí el porqué de la redención. Quise expiar con tantas penas las culpas de los hombres y con no hacer jamás mi voluntad, sino siempre la de la divinidad, y aún en las cosas más pequeñas, como el respirar, el mirar, el hablar, mi humanidad no se movía, ni tenía vida, sino era animada por la voluntad de mi Padre. Me habría contentado con morir miles de veces antes de dar un respiro sin su querer. Con esto anudé de nuevo la voluntad humana con la divina. Y en mi persona, siendo yo verdadero hombre y verdadero Dios, daba a mi Padre toda la gloria y los derechos que le correspondían. ¡Wow! ¿No? ¡Qué maravilla! Me habría contentado con morir miles de veces antes de dar un respiro sin su querer. Y aquí está. Esa vida que estamos viviendo nosotros, cuando caminamos, cuando respiramos, cuando late nuestro corazón, cuando miramos, no es nuestra vida, es la vida de Jesús. ¿Y qué tanto nosotros le correspondemos? ¿Qué tanto en el interior nos encontramos con Él? ¿Qué tanto nuestro primer pensamiento del día es: gracias, Padre, te amo, Padre mío, autor de mi vida? ¿Qué tanto cuando voy caminando
los pasos de Jesús y encamino a las almas hacia Él. Cuando voy comiendo, tomo el alimento divino de su amor para llevarlo a las almas. ¿Qué tanto mi vida continua está en mi pensamiento en Jesús para darle la correspondencia? Ni un respiro dejó sin estar fundido en el querer del Padre. Por eso, la vida en la voluntad del Padre, en los actos más pequeños, es lo que va a formar nuestra vida. Jesús dice, no es necesario que hagas grandes cosas. Estamos acostumbrados a tener una santidad donde queremos comernos el mundo entero, irnos a ayudar y bueno, nos destrozamos porque no podemos. Mira, estoy imposibilitada, Carlita, no puedo, estoy enferma. Yo quisiera hacer tantas cosas para Dios. Señora, los pequeños actos es donde Jesús pone las cosas más grandes. Son los milagros más grandes. Es en la vida oculta donde Jesús formó nuestra vida, donde la vinculó con el Padre en ese amor divino. Hija mía, no son las obras las que constituyen el mérito del hombre, sino solo la obediencia liberante. Es la que constituye todos los méritos como parto de la voluntad divina. Tanto que todo lo que hice y sufrí en el curso de mi vida, todo fue parto de la voluntad del Padre. Por eso mis méritos son innumerables, porque todos fueron constituidos por la obediencia divina. Por eso yo no miro tanto a la multiplicidad y grandeza de las obras, sino a la conexión que tienen directamente a la obediencia divina o indirectamente a la obediencia de quien me representa. Jesús. ¿Cómo estamos? Nuestros pequeños actos. ¿Acaso reconocemos en el tendoncito que nos duele el amor del Padre cuando lo creó? Mejor ni siquiera nos damos cuenta hasta que nos duele. El amor del Padre, reconocerlo por dentro y por fuera, en la creación y en el encuentro con el hermano, porque ahí vamos a encontrar lo que Jesús vivió. Contradicciones, benditas voluntades humanas que nos rodean, ¿o no? ¿No nos rodean voluntades humanas en nuestra familia? Sí. Bendito sea Dios, porque ahí vamos a reconocer la vida de Jesús en los oprobios, en las tribulaciones que vivió. ¿Por qué no lo llamas a tu vida? Haces tuya esa vida de Cristo y le dices, te amo por todos los que te bofetearon. Te amo por todos los que te traicionan. No los mires a ellos, mira, yo te doy mi fidelidad. Pero hay vacíos de amor, ¿verdad? Traemos almas vacías del amor divino, porque no somos capaces de reconocer el amor trinitario. ¿Por qué? Porque estamos heridos por las voluntades humanas, por nuestras familias, nuestros seres queridos, y queremos defendernos, como nos decían ayer. Pero ¿cómo vamos a sanar? Reconociendo el amor, el verdadero amor, que hay que pedirlo para llenarnos y ser todo amor para Jesús, que es la única manera en que Él nos va a acercar plenamente a cumplir la voluntad del Padre.
dice: hija mía, yo no hacía otra cosa que darme en poder de la voluntad del Padre. Así que si pensaba en la mente del Padre. Si hablaba en la boca y con la lengua del Padre. Si obraba en las manos del Padre. También el respiraba en él, y todo lo que hacía iba ordenado como él quería. Así que podría decir que mi vida la desarrollaba en el Padre, y yo era el portador del Padre, porque todo encerré en su querer y nada hacía por mí. Mi punto principal era la voluntad del Padre, porque yo no ponía atención a mí mismo, ni por las ofensas que me hacían interrumpía mi curso, sino que siempre volaba más a mi centro, y mi vida natural terminó cuando en todo cumplí la voluntad del Padre. Y esto es maravilloso, hermanos, porque Jesús quiere que hagamos nuestros vuelos interiores. ¿Han leído el libro de la Reina del Cielo? Sí. Ahí dice cómo mamá María se escapaba de la tierra y volaba al cielo y se sentaba en las rodillitas del Padre, ¿sí o no? Sí. Bueno, y luego el Padre le decía: es hora de que te vayas ya, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es volar. En ese intelecto interior que Dios ha puesto esas potencias en nuestra alma, quiere que nuestro vuelo interior sea conectado a la inteligencia divina que Dios ha puesto en nuestra alma. Y en el momento que Dios nos ponga, volemos con el Padre. No nos quedemos en la superficie, como dijo allí Fray Benjamín, sino vayamos a la profundidad de ese interior, que es este vuelo divino, y digámosle: te amo, Padre, te amo en esta tribulación, te amo en este Hijo que me has dado, que representa a las almas que tanto te duelen. Yo te amo por Él y por todos como Él. No lo mires a Él, mírame a mí, que te amo y te doy lo que Él no te puede dar. ¿A quién va a mirar el Padre? ¿Al que no le da o al que sí le da? Al que sí le da. ¿Y qué va a hacer caer? Lluvia de gracias y bendiciones para el que no le da y para el que sí le da. Así actúa nuestro Dios. Dios da. Y aquel que esté dispuesto a recibir es aquel que ha reconocido el amor del Padre a través de la vida de Jesús, el Hijo. Bien, ya para terminar, porque sé que ya el tiempo corre, es importante, bueno, vamos a darnos lo de conocer al hombre, para irnos a crecer en la vida de Jesús. Bien. Ahí está novela. Espérenme. Muy bien, entonces, miren, esto es bien bonito. Jesús nos quiere en su amor divino. Aquí está.
fíjense bien, ¿cómo vamos a hacer que Jesús crezca en nosotros? Haciendo lo mismo que Jesús hizo aquí en la tierra. Jesús le dice a Luisa que cada vez que el alma hace sus actos en la divina voluntad, así crece siempre más en santidad. Le dice: hija mía, cada vez que el alma hace sus actos en mi voluntad, crece siempre más ante mí, en sabiduría, en bondad, en potencia y en belleza. ¿Cuál es la potencia que va a crecer dentro del alma? ¿La potencia humana? La divina. Porque la potencia humana nada más sirve para unos cuantos o para satisfacer nuestras necesidades. Es limitada. Pero la potencia divina tiene el acto de tomar en un puño a los pasados, presentes y futuros. Acto de la creación, aunque no la conozcas, porque hay muchas creaciones que no conocemos. Los científicos siguen sacando cosas nuevas, diciendo que hay especies todavía nuevas. Pues así también, la potencia divina. Porque conforme va repitiendo los actos en mi voluntad, tantos bocados toma de sabiduría, de bondad, etc. Y el alma crece de aquel alimento del cual se alimenta, que es la vida de Jesús en nosotros. Por eso, si Jesús no perdió ningún acto de su voluntad, fundido en el querer, no nos imaginamos todo lo que un acto puede hacer fundido en la voluntad de Dios. Esta cita es la misma que la anterior, la de volumen 13, septiembre 14 de 1921. Dice: por eso, de mí está escrito en el Santo Evangelio, y aquí le puse la cita del Evangelio, San Lucas capítulo 2, versículo 51. Que crecía en sabiduría ante Dios y ante los hombres. ¿Sí se acuerdan? Sí. Que dice, Jesús crecía en sabiduría y gracia. Bueno, como Dios no podía ni crecer ni decrecer, porque Dios es todo y Él era verdadero Dios, ¿verdad? Pero, fíjense bien, mi crecer no era otra cosa que mi humanidad, que conforme crecía en los años, venía a multiplicar mis actos en el querer supremo. Y un acto de más que hacía era un crecer de más en la sabiduría de mi Padre Celestial. Y era tan verdadero mi crecimiento que aún las criaturas lo notaban. Bien. Entonces, si Jesús nos está diciendo que cada acto que hacemos en su voluntad, fundido en Él, sin separarnos, nos hace crecer en sabiduría, belleza, potencia, amor, lo mismo pasaba con Jesús. Como Jesús iba pequeñito, entre más grandecito, más actos. Y también Jesús, como portaba nuestra vida, Él nos hacía crecer en su propia humanidad a todos nosotros en belleza, en sabiduría, en amor, en potencia, porque Él contenía ya mi vida. Entonces, fíjense qué hermoso. Cuando las Sagradas Escrituras dice que Él crecía en sabiduría y gracia, se está refiriendo a los actos fundidos en su querer y que Él estaba haciendo nuestra vida. Por eso dice, y un acto de más que hacía era un crecer de más en la sabiduría de mi Padre Celestial. Y era tan verdadero este crecimiento que aún las criaturas lo notaban. Cada acto mío corría en el mar inmenso de la voluntad divina. Y conforme obraba, me nutría de ese alimento celestial.
sería demasiado extenso el decirte los mares de sabiduría, de bondad, de belleza, de potencia que recibía mi humanidad en cada acto de más que hacía. Todo esto nos lo dejó, hermanos. Y termina esta cita así: la santidad de mi voluntad crece a cada instante. No hay cosa que escape del crecer y que el alma no pueda hacer correr en el mar infinito de mi voluntad. Las cosas más indiferentes, fíjense, el sueño, el alimento, el trabajo, puede entrar en mi querer y tomar en él el puesto de honor. Lo más indiferente. Solo, aquí va la condición, con que el alma lo quiera. Y todas las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, pueden ser ocasiones para entrar en mi querer. ¿Cuál es la condición? El querer. ¿Querer qué? Querer conocer a Jesús en el libro del cielo. Conocerlo más en esta vida interior. ¿Querer qué? Querer entregar mi voluntad para hacer mía la voluntad de Dios. ¿Querer qué? Reconocer a Dios en mi vida, aún en las situaciones difíciles. ¿Querer qué? Querer tener ese claustro interno de amor y dejar mi propio querer, dejar mis modos de pensar. Eso es, solo si la criatura lo quiere. Vivir en la mano. Porque las virtudes, si se quieren ejercitar, muchas veces falta la ocasión y la voluntad y la obediencia al Padre. Bueno, pues esta cita es la misma de la anterior, es la misma cita. Así que, bueno, pues con esto terminamos. Y Jesús nos dice para acá: ¿quieres crecer en mi vida divina? Te amo, nos dice Jesús, y nos espera. No hay que hacerlo esperar, porque Jesús quiere hacer una guerra de amor y de paz, y le urge para vivir su reino desde ya aquí en la tierra. Es el triunfo del corazón inmaculado de María, del Sagrado Corazón de Jesús. Vivir el cielo en la tierra con el don de la divina voluntad. No lo hagamos esperar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.